En este contexto también saludo con mucho gusto al señor Francisco Ávila, porque me da gusto saludarlo cada miércoles aquí en el programa, pero hoy el tema de la semana, la tragedia en la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Señor Ávila, muy buenas noches. Usted cada semana tiene una opinión de los temas importantes, pero en esta ocasión también lo quiero escuchar como ingeniero. En primer lugar, buenas noches. Gracias nuevamente por permitir estar en contacto con ustedes, con el auditorio. Y la realidad es que es una gran tristeza la que me causa lo que ha sucedido. Es una tragedia de dimensiones muy grandes, sobre todo para las familias de las personas que fallecieron, para aquellas familias que alguno de sus miembros o de sus amistades tuvieron heridas. En fin, lo grave de este asunto es que es algo que pudo evitarse. Esa línea 12, desde que se construyó, ha venido arrastrando una serie de errores, o si no le queremos llamar errores, de puntos de conflicto que han venido aflorando poco a poco. En primer lugar, tuvo un sobrecosto muy elevado. Se habla de que inclusive ese sobrecosto tuvo que ver con corrupción. Es algo que tendrán que probarse, pero bueno, Vox Populi así lo expresa. Por otro lado, hubo una serie de modificaciones importantes al proyecto original. En primer lugar, por ejemplo, en la Ciudad de México, por el problema del suelo que hay, los trenes que corren en las vías del metro tienen llantas neumáticas que de alguna forma absorben más los impactos sin afectar las instalaciones, la infraestructura del sistema de transporte colectivo. En este caso, optaron por poner ruedas metálicas. La rueda metálica, además de que podría ser que fuera más durable, no funciona bien cuando las curvas están demasiado cerradas. Entonces eso provoca un desgaste importante de los rieles, a tal grado de que, si recordarán, durante 2 años estuvo cerrada esa línea. No estuvo en servicio porque se estuvieron haciendo reparaciones, rectificaciones, cuando tenía muy poco tiempo de haberse inaugurado. Entonces, repito, hay una serie de errores. Hay otro error también, en mi opinión, que debe tomarse en cuenta. Por alguna circunstancia de tipo populista, no se van adecuando las tarifas a los costos reales. Suben los salarios, sube la energía eléctrica, suben las refacciones, muchas de esas se compran en el extranjero en dólares o en euros. Entonces, de repente resulta que lo que se paga de boleto es insignificante. Recorren kilómetros y kilómetros por 5 pesos. Obviamente la cantidad que aporta el pasajero no alcanza para nada, y aparte hay la versión de que una parte importante de ese recurso se envía para otras necesidades de las autoridades. Bueno, el caso es que al final todas esas cosas suman. Falta mantenimiento, como falta mantenimiento en las instalaciones de Pemex, como a veces falta mantenimiento en las instalaciones de Comisión Federal de Electricidad. Y a pesar del esfuerzo que hacen los técnicos, porque hay técnicos muy capaces, no son escuchados porque los jefes de esos técnicos capaces pues son políticos que poco saben de administrar, de prioridades o de las instalaciones que tienen bajo su cuidado, bajo su control. Todo eso suma, y quiero comentar algo adicionalmente. Una estructura de esa naturaleza no se cae nada más así solita. La estructura, cuando empieza a tener sobrecargas, cuando empieza a tener un cierto desgaste, empieza a avisar. El decir empieza a avisar, se presentan grietas, se presentan deflexiones, que si no son atendidas a tiempo, simplemente lo único que hacen es ir aumentando de tamaño las grietas, las deflexiones, hasta que hay un colapso como el que hemos visto. Terrible, una tragedia, y ojalá primero se sepan quiénes son los responsables para que de alguna manera respondan ante la comunidad por esta falla tan grande. Segundo lugar, resulta también inexplicable que el metro desde hace 1 año y medio, al parecer, o 2 años, no tiene director de mantenimiento, lo cual es absurdo, porque entonces ¿quién es el responsable?
Y también hay otro detalle, hay que ser valientes y detectar con tiempo todas aquellas fallas que están latentes en líneas del metro, en pasos a desnivel, etcétera. Y eso no solamente va para las autoridades del Distrito Federal, es a nivel país. En muchas ocasiones se inaugura un puente, se inaugura un paso a desnivel, y las nuevas autoridades que les interesa obras nuevas, obras que se noten, obras que les den una buena imagen con la ciudadanía, continúan haciendo obras nuevas y olvidándose del mantenimiento que deben tener las obras que ya están, la infraestructura existente. Entonces, todo esto debe motivar a la reflexión y a la corrección antes de que tengamos problemas. ¿Esta tragedia se pudo haber evitado, señor Ávila? Definitivamente, yo creo que sí. Las fotos que hemos visto en las redes sociales muestran ya elementos estructurales, hablemos de columnas, hablemos de traves, hablemos de muros, ya con muchas grietas, con una serie de deflexiones o de deformaciones en algunos casos. Ahora, que no se necesita ser experto para detectarlas y corregirlas. Con los peritajes se pueden conocer las causas y se podría llegar a conocer quién o quiénes son los culpables. Es posible que sí, nada más que estamos en política, no lo olvidemos, y muchas veces los que mandan a hacer los peritajes son los mismos que tuvieron que ver con la construcción de esa línea que tuvo un sobrecosto altísimo, un retraso importante, entonces queda todo entre los mismos. Digo, a lo mejor estoy poniéndome en el otro extremo, pero todo esto da lugar al sospechosismo. Por eso veo con satisfacción que inviten a una empresa extranjera a hacer el peritaje, pero más importante que hacer el peritaje para ver quién es el culpable o quiénes son los culpables o los responsables, lo que habrían de hacer, eso ya pasó. Hay que ver puentes, hay que ver instalaciones que ya existen y que a lo mejor están en las mismas condiciones. Eso para mí sería más relevante. Como cada miércoles, muchas gracias, muy buenas noches. Nos saludamos la próxima semana. El agradecido soy yo. Buenas noches y hasta pronto. Hasta pronto. Continuamos.